Hola, somos Fiore y Chris y el día de hoy vamos a presentar lo que es el patrón de diseño Builder, utilizando como ejemplo una pastelería donde los clientes pueden crear su propio pastel. ¿Cuál es el problema? Primero, imaginemos que somos dueños de una pastelería y que cada cliente puede diseñar su propio pastel. Primero puede elegir el tamaño, después el sabor, la masa, el relleno, la cobertura, las decoraciones que quiere que vayan en el pastel y un mensaje personalizado. Además, no todos los clientes desean agregar a veces los mismos campos o elementos. Entonces, el problema aparece cuando intentamos crear todas estas combinaciones utilizando un mismo controlador. Como podemos observar en el ejemplo, tendríamos que enviar una gran cantidad de parámetros en una sola línea y algunos valores incluso serían null porque algunos clientes decidirían no incluirlos. Esto genera varios problemas. Primero, el código va a ser difícil de leer porque no podemos identificar fácilmente qué representa cada valor. Además, también es fácil equivocarnos en el orden de los parámetros y terminar creando un pastel con una configuración incorrecta. Además, cada vez que se agrega una nueva característica como un tipo diferente de decoración, podría ser necesario modificar el constructor y otras partes del sistema. Esto dificulta el mantenimiento y puede romper el principio de abierto y cerrado, porque tenemos que cambiar el código existente en lugar de simplemente extenderlo. Por lo cual, nosotros hemos creado una solución con el patrón Builder que resuelve ese problema separando el proceso de construcción del producto final. En lugar de enviar todas las características al mismo tiempo, utilizamos un builder que permite construir el pastel gradualmente. Por ejemplo, primero elegimos el tamaño, luego agregamos el sabor, después el relleno y finalmente las decoraciones. Solamente ejecutamos los pasos que necesitamos, por lo que las características opcionales pueden omitirse sin utilizar parámetros vacíos. Cuando terminamos de personalizarlo, el builder nos va a entregar el pastel completo. Formalmente, Builder es un patrón creacional que permite construir objetos complejos paso a paso. Además, en un mismo proceso de construcción puede producir diferentes configuraciones del objeto. En ese patrón encontramos varios participantes. El producto es el objeto que queremos construir, que en nuestro caso es este pastel. El builder define los pasos disponibles y también el builder concreto implementa esos pasos y almacena el pastel que se está preparando. El cliente va a decidir qué builder utilizar y qué paso va a ejecutar. También puede existir un director, aunque este es opcional, el director guarda secuencias de construcción frecuentes. Por ejemplo, podría tener definido cómo preparar automáticamente un pastel de cumpleaños y tener esos pasos exactamente de ese pastel. En nuestro ejemplo, no utilizamos Director, porque dejamos que el cliente controle directamente la personalización del pastel. Ahora Chris va a explicar cómo se representa ese patrón en el código y cuándo conviene utilizarlo y cuándo no. Sí, continuando, muchas gracias, Fiore. Bueno, aquí podemos ver primero en sitio web la estructura de cómo cambia creando un director. Es un ejemplo de agregando para crear una función de un pastel de cumpleaños y para crear un pastel de bodas. Ahora, bien, continuando con el código mínimo, podemos observar aquí los tres componentes principales del ejemplo. Tenemos en primer lugar la clase pastel, que tiene los diferentes atributos como el tamaño, el sabor, relleno, etcétera, etcétera, y la función de mostrar. Luego tenemos una interfaz que es Pastel Builder, que es la interfaz Builder en sí, que delega los pasos posibles al cliente, como agregar tamaño, agregar sabor, agregar relleno, etcétera, hasta obtener el producto terminado usando el método de obtener pastel. Después tenemos la implementación concreta de esta interfaz. Esto lo que hace es que mantiene internamente un único objeto pastel y cada vez que se llama a uno de los métodos modifica una característica específica. Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues el cliente viene y crea un builder y agrega usando los métodos de la interfaz lo que necesita. Finalmente se llama a obtener pastel y este ya devuelve el producto o la clase ya completa. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cada instrucción expresa claramente qué parte se está agregando. No se agrega todo a la vez como con un constructor normal, sino que se agrega por partes, haciendo mucho más fácil la creación y personalización en vez de tener una sola lista extensa de parámetros. Ahora, la pregunta es ¿cuándo sí y cuándo no? Cuando sí es importante es cuando tenemos un objeto que tiene muchos pasos o muchos parámetros para construirse
y sobre todo cuando existen distintas configuraciones posibles. En este caso, con un pastel es algo súper personalizable, hay muchos sabores, hay muchas opciones, hay muchos rellenos, hay muchas temáticas, y al tener tantas opciones sale más conveniente simularlo con un builder que con un constructor normal. Y también cuando queremos construir el objeto gradualmente y validar antes de obtener. Y cuando no, bueno, si es un problema sencillo donde se tiene pocos atributos y se puede crear fácilmente con un constructor, si son pocos campos o si son campos bien fijos que sabemos que no hay mucha personalización, se puede agregar. Así como también cuando se tiene que se construye de manera sencilla y siempre está el trade-off de que esto introduce nuevas interfaces, nuevos builders y directores que en dados casos puede ser más una complejidad con beneficio. Ahora, si nos vamos a un ejemplo real, tenemos el propio Laravel tiene la función Query Builder, que esto nos permite construir queries sencillas sin importar la base de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se crea la query normal y poco a poco usan diferentes métodos que llaman a diferentes ondas, a diferentes partes para construir poco a poco las queries. Entonces, no tenemos un constructor gigante para cualquier query donde tengamos que especificarle cuál tabla es, qué función es, dónde es, cómo ordenarlo, sino que construimos gradualmente, usando distintos métodos, construimos y personalizamos nuestras propias queries. Entonces, si bien no uso un director, por ejemplo, o no es algo tan exacto, sí es un builder, porque también tiene que usar una función get para recibirlo. En conclusión, el patrón builder es un patrón muy útil cuando tenemos objetos que su creación, su proceso de creación se vuelve complicada y recibe muchos parámetros. Entonces, si dividimos su construcción en pasos, eso tenemos un código más claro que respeta los principios SOLID y que es más flexible y fácil de mantener. Muchas gracias.